Okay, guys. Good afternoon to all of you. Um, Today we're going to talk about the philosophical ethics. So, the ethics is the philosophical study of human behavior. The ethic voice appears in the title of the three moral treatise of the corpus of Aristoteles, which is Ethics to Nicomachus and Ethics to Edemus and the Great Ethics. It proceeds from the the word ethos, which means character in a way of being that also it's derivated from ethos, which is translated by habit, by custom. Entonces, vamos a hablar de la ética filosófica. La ética es el estudio de la conducta humana. La voz ética, la palabra ética, aparece en el título de tres de los tratados morales de Aristóteles, que son la ética a Nicómaco, la ética a Eudemo y la gran ética. Esta viene del vocablo ethos, que significa carácter, que a su vez se deriva del mismo vocablo que se puede traducir como costumbre, como hábito. These etymologic clarifications allow to understand that character or the way of being, it's not the temper itself or the constitution in the psyche of the person which they have by birth, but it's the way of being that you can acquire along on your life, on your living, and that is also related with what is good, with what is wrong, with the habit of yourself. Entonces, lo que se quiere clarificar acá es que la ética no es tanto así como el temperamento, el carácter de la persona, la constitución que esta persona tiene de nacimiento, sino es más la forma en la que a lo largo de la vida se adquiere conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de la virtud, de lo maligno, del vicio, del daño. Y asimismo, como hábito, se adquiere como una manera impuesta de actuar. Okay? So, what we can say about ethics is that you can reach a comprehension of the nature and the ethic itself throughout the conception of three concepts of absolute matter, which is good, freedom, and conduct. In the classic Greece, the reflection of the ethics had as an starting point for the creation that the man holds for the good, and that aspiration is the engine of the whole activity the man realizes. Being that said, Aristotle's start all his ethics to Nicomachus, putting that the action and the good are terms that are correlated. Each art and each investigation, and in the same way, each action and each election seem to be encaminated to certain good. And this is why it has been said that reason is the good and the the well-being that everything is aiming for. Entonces, la concepción inicial de la naturaleza de la ética se puede alcanzar a través de tres conceptos, que son bien, libertad y conducta. En la antigua Grecia, la reflexión de la ética tiene como punto de partida para Aristóteles que el hombre aspira al bien. Y de esta aspiración, pues se toma la motivación, el motor para el resto de toda su actividad. Entonces, Aristóteles
inicia su ética a Nicómaco poniendo como referente que toda acción y que se realiza tiene una correlación directa con el bien, estableciendo que todo arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parecen tender a algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello que todas las cosas tienden. Es decir, las cosas tienen una tendencia a hacerse bien, a realizarse de una manera correcta, de una manera adecuada, de una manera que produzcan un bien. Esto es lo que nosotros podemos llamarlo como consentir la ética dentro del obrar humano. ¿Listo? The possibility of the mistake in the realization of the human aspiration through good puts that the good besides of what happens with other living beings, there is no natural instinct to put a certain automatic brain idea that the action of the man aim to do what it's good for him or for her. Entonces, lo que pasa con el comportamiento humano es que tiene la posibilidad del error. Hay cabida al error. Esto pues digamos que difiere un poco del comportamiento de otros animales que por instinto van a hacer las cosas que les son buenas. Digamos que no hay un instinto natural o impersonal que ponga de una manera automática en el cerebro, de una manera infalible, que las acciones que realice el hombre le lleven o le den un resultado que le convenga. Man is free, and that is why man itself has to personally adjust their actions and their projects in the way that he can make them and then they can be good for himself. Entonces, al ser el hombre libre, él es quien tiene que ajustar sus acciones y sus proyectos a modo que no solamente lo realice, sino que le generen un bien para él mismo. Okay? Um, if we're talking about ethics and moral, these are the same but are different because they translate or can be translated as a personal government of actions, as you can see in the common use of language, of who are resigned to project personally his or her conduct and abandoned the emotion, and we can say that that person it's down of moral. Digamos que cuando nosotros vamos a hablar de ética y moral, tenemos que hablar de dos conceptos que son definidos, ¿cierto? En cuanto a la concepción social y a la concepción personal, ¿cierto? La moral, digamos que no es tan universal o tan generalizada como si bien lo es la ética. Cuando nosotros hablamos de ética, hablamos de un concepto, digámoslo, generalizado, ¿sí? Un patrón de conducta que se ha forjado a través de hábitos que han sido caracterizados como buenos o como malos, ¿sí? En un sentido muy genérico, en un sentido muy general, en un sentido muy ampliado. Mientras que, por otro lado, el concepto de moral es un concepto que, digamos, es más, como más abierto a diferentes interpretaciones. Entonces, hay quienes dicen pues, que cada persona crea o desarrolla su propio código moral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una moral generalizada, ¿sí? Que, digamos, dice, es bueno ir al colegio. Pero entonces, cada persona
puede, digamos, tomar esa moral y acomodarla a su propio bienestar diciendo, es bueno ir al colegio cuando no está lloviendo. Ese es mi propio código moral. Y para mí, en mi concepción subjetiva de la moral, esto está bien. Mientras que, por otro lado, pues hay personas que no se acomodan también a este concepto ético o a este concepto moralista, perdón, subjetivo, entonces crean su propio código moral y dicen, no, es bueno ir al colegio todos los días, porque pues independientemente de una cosa o de la otra, toca ir al colegio. Entonces digamos que la moral tiene esta tendencia a la subjetividad de hacerse menos grande en cuanto ¿cómo decirlo?, al patrón de comportamiento que quiere establecer. So when we're talking about ethics and moral, we have to take in account that the subjectivity that has with each person that can be talking about moral, because when I talk about my moral, it's different than the one you have in your house, or the one has your father on the or the one that has your mother. But ethics, it's a concept that goes beyond that subjectivity, and it's more objective. Entonces, digamos que entre la ética y la moral, pues esa es la diferencia como que más se puede ver marcada, ¿cierto? La subjetividad y la objetividad de la una y la otra.